El día de ahora vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Era un paralítico que tenía 38 años de estar en el mismo lugar, enfermo, con necesidad. Amén. Fíjese que hay algo muy curioso en esto. Esta meditación yo le he titulado Radiografía de un milagro mal agradecido. Uy, pastor, ¿y por qué? Porque este hombre recibe un milagro, pero más adelante vamos a ver que es un gran mal agradecido. ¿Y sabe qué? Si usted quiere recibir un milagro, Dios también quiere ver algo de usted. Amén. ¿Y sabe qué quiere ver? Agradecimiento. Dígale a su vecino, agradezca. Agradézcale a Dios lo que Dios le ha dado. Recuerde que el malagradecido una vez pasa. Una vez. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho ciertos favores con algunas personas, que le hemos ayudado en un momento de necesidad. Y cuando te pagan mal, tú quedas convidado a no volverlo a hacer. Amén. Y vamos a ver la respuesta que el Señor le da más adelante a este hombre. Vamos a ver una pequeña radiografía de un milagro mal agradecido. Número 1, si usted se va al versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Una fiesta. Diga fiesta. ¿A cuánto le gustan la fiesta? Amén. Ay, porque son cristianos, dicen que no, qué barbaridad. Antes lo quisiera ver. Mire, había una fiesta, había gozo, había alegría en Jerusalén. Dicen que la fiesta, según los comentaristas que había, era la fiesta de la Pascua. En la Pascua se celebraba algo muy importante, se celebraba algo grandioso para el pueblo de Israel. Todo judío tenía que subir al templo a adorar. Y mire qué cosa más curiosa. Había una fiesta para los judíos, había una fiesta en Jerusalén, había una fiesta espiritual. ¿Sabe que Jesús iba para ahí, para el templo? Jesús iba para el templo. Pero ¿sabe qué pasa? Este hombre, si usted se va al versículo 2, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia. O sea que allí, en la casa de misericordia, o en ese estanque, dice el versículo 3, había una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. En Jerusalén había una fiesta. En el templo había una fiesta espiritual. Jesús iba para el templo, pero cerca del templo, se cree que a menos de unos 5 bloques, estaba este lugar llamado Betesda, donde había un estanque muy grande, muy bonito, en el cual había una gran multitud de enfermos, de cojos, de ciegos. Y ¿saben? Esos no estaban en fiesta. Esos no estaban en fiesta, ellos estaban adoloridos. Esos estaban con carga en el corazón. Y a 5 bloques había fiesta. Y fíjese cómo son las cosas. Según la tradición judía, según lo que cuenta la Biblia, lo puede leer más adelante, dice que de tiempo en tiempo a este lago, a este lugar, a este estanque, bajaba un ángel y las aguas se movían. Muchos científicos hoy en día, que el estanque de Betesda todavía permanece hasta la fecha de hoy, dicen de que debajo de ese estanque pasa por debajo corrientes subterráneas de agua. Entonces cuando había como una especie de saturamiento, que venía un poquito más de agua, se tambaleaba. Los conocedores dicen eso, pero la Biblia dice que de cuando en cuando un ángel bajaba, agitaba las aguas, y el primero que se metía en el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. El problema, y lo dice este hombre paralítico, es que él tenía 38 años en el mismo estanque, viendo pasar fiesta tras fiesta tras fiesta espiritual en Jerusalén, viviendo aproximadamente a 5 cuadras del templo, teniendo oportunidades de salir y de ver otros lugares. Mire, le voy a decir algo. Este hombre, este paralítico, dice que tenía 38 años de estar ahí. ¿Sabe qué es lo triste? En esos 38 años nunca había sido el primero en meterse al agua. Ya había visto milagros, ya había visto, algunos dicen que cuando dice de tiempo en tiempo significa cada año, pero no sabían en qué momento. Entonces este hombre de haber pasado 38 años viendo 38 sanos. ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Y le voy a decir, este hombre ni siquiera buscaba el milagro. Váyase conmigo al versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo tenía este hombre? Dice, cuando Jesús lo vio, Jesús iba para el templo, Jesús iba a la fiesta espiritual. ¿Qué hace? Pasa por Betesda, ve a un hombre que quizás era el que tenía más tiempo, 38 años. Solo imagínense, si tenía 38 años de estar ahí, ¿cuántos habrá tenido de vida?
Si a 38 años en una congregación ya es para ver segunda generación. Si tenía 38 y póngale que se ha ido a los 20, ¿cuántos años tenía? 58, ya estaba señor. Ya se le fue la juventud, ya se le había pasado el tiempo. Pero ¿sabe qué? Se había mal acostumbrado. Dice, Jesús lo vio, ¿cómo estaba? Leí el 6. Acostado. Y así querés un milagro, acostado. En la casa. Echado, dice. Y así querés que Dios te bendiga. ¿Y sabe por qué el Señor le pregunta? ¿Quieres ser sano? Porque es la pregunta con la que cierra el versículo 6. ¿Quieres ser sano? Es que no parece. No parece. 38 años echado ahí. 38 años viendo que otros son sanados. Y todavía vea la excusa que este hombre pone. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Porque no parecía. Y viene el paralítico y le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces, ¿para qué estás ahí? No, usamos la lógica. El hombre tenía 38 años. No tenía nadie que lo moviera. Dice que habían cojos. Y entre un cojo y un paralítico, ¿quién cree que llega primero? El cojo. Sí, y entre un sordo, pues, y entre un sordo y un paralítico, ¿quién llega primero? El sordo. Y este hombre, 38 años. Y no había entendido el mensaje, que no era... Es que él no tenía que buscar la sanidad en el movimiento de las aguas. Él no tenía que buscar la sanidad en un hombre, en una situación. Él tenía que buscar la sanidad dependiendo de Cristo. Y hubo otro paralítico en las mismas condiciones que este, pero mucho más inteligente. Porque le dijo a 4 personas, señores, llévenme a ver a Jesús. ¿Y sabe qué hicieron esa gente? Subieron al techo de una casa, destrabaron el techo y por encima del techo bajaron al hombre a los pies de Jesús. Y Jesús lo sanó. Ese sí buscaba un milagro. Ese sí buscaba que Dios le ayudara. Ese sí sabía en quién había creído. Pero este no. 38 años, paralítico, echado. Y todavía dice que es que no tengo quien me meta porque cuando yo voy, y ya me imagino cómo de ver que se ha querido levantar, ¿verdad? Sin querer ir. Si este ya estaba mal acostumbrado, si este ya estaba esperando que el Señor, viviendo de las limonas cuando la gente pasaba para el templo. Por eso Jesús de veras quiere ser sano. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿de veras quiere ser sano? Cuando únicamente venimos un culto por allá, tenemos la oración únicamente del culto, y cuando llegamos a la casa, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén, que mañana pueda amanecer despierto y con vida y sin esta vieja a la par. Y esas son las oraciones. Y el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te la quite? Hay una realidad. La pregunta es, si Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vas a contestar? ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo vas a tratar con Jesús cuando Jesús te pregunte, ¿de veras quieres ser sano? Este hombre había pasado 38 oportunidades. Ya se había mal acostumbrado. Ya estaba por estar. Ya estaba dentro del paquete que estaba ahí en Bethesda. Ya era el más conocido. 38 años de estar ahí, sin respuesta de parte de Dios. ¿Sabe qué? Cuando se te presenta la oportunidad, aprovechala. Este hombre estuvo a punto de dejarla pasar. Lo que movió, este hombre ni siquiera tuvo fe en Jesús, ni sabía quién era Jesús, y eso lo voy a demostrar. Este hombre lo que lo alcanzó fue la misericordia de Dios. 38 años. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted. Si usted está echado, puede recibir un milagro a los 38 años. Pero si usted busca a Dios, puede recibir un milagro hoy. Váyase conmigo. Dice ahí, no tengo quien me meta y otro va antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué se lo dijo? Porque no entendía el mensaje. Y porque quería que usted y yo viéramos más adelante las consecuencias de ser malagradecidos con un milagro del Señor. El Señor le dijo, ya tenés 38 años, ya viste que no vas a poder conseguir tu milagro, ya viste que siempre vas a otro primero, ya viste que no tenías oportunidad, ¿por qué no vas al templo? ¿Por qué no vas a buscar a ese Jesús? Yo me imagino que ya la fama de Jesús ya había sido extendida, que ya toda esta gente había escuchado de Jesús, pero tenía más fe al estanque que a Jesús.
Le tenía más fe al aceite milagroso que a la oración. Le tenía más fe a la sal bendita que irse a rodear y pedirle al Señor con todo lágrima, con todo llanto, con todo quebranto. A la sección 8. Sección 8. Que viven, eso es lo que viven así, aquí. Oh, ok. No buscan del trabajo, no buscan del Señor. Ya, los que viven con el... Ya. Bueno, pues por ahí en el shelter estaba este maestro. Y fíjese bien, con todo y todo Dios le hace el milagro. Es que Dios es un Dios incomprensible. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios le ha hecho milagros a gente que usted, y se lo hizo? Porque por misericordia, pero va a haber el pago más adelante. En el 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. El lecho es la cama. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No sabía quién lo había sanado. Le echó la suerte a la medicina, al médico, al amigo. El que me sanó, ¿y quién era? A saber. Véalo conmigo, en el 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese el que lo sanó, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Cuando le halló Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado. Y aquí está la advertencia para el malagradecido: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que aquella persona que sí recibe un milagro de parte de Dios, aquella persona que ni sabe de dónde vino el milagro, Dios te lo hace una vez, pero aquel que es malagradecido también le pone una advertencia: ten cuidado, no sea que te venga algo peor. Aquellos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, uno fue el que regresó a darle gracias. Y Jesús dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los demás? Le aseguro que ese no le volvió la lepra. Le aseguro que ese, su milagro, permaneció hasta el último día de vida. ¿Y los otros? Y este hombre, después de que fue levantado paralítico por 38 años y todavía es mal agradecido con Dios, ¿será que le habrá venido algo peor? Y ahora vámonos a nosotros, a nuestras vidas. Cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios te levanta, cuando Dios te sana, cuando Dios te provee, si tú eres mal agradecido, papá, de Dios vamos a necesitar siempre. Decía en mi país: arrieros somos, también andamos. No es solo una vez que vas a necesitar de Dios, no es solo una vez que vas a necesitar un milagro. Por eso hay que ser agradecidos con Dios. ¿Qué pasa con este hombre? Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, no peques más, no vaya a ser que otra cosa peor te suceda. ¿Qué hizo el hombre? Ve el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Todavía le va a poner el dedo. Mira, aquel fue, aquel. Yo no sabía que aquel es, Jesús fue. Mal agradecido. Después de aquellas personas que recibimos un milagro de parte de Dios, después nos enojamos con cualquier persona y andamos hablando tontería y media del Evangelio, de la Biblia, de esto, de lo otro, poniendo en mal predicado el Evangelio, hablando tontería y media de la gente. El que había sido sanado fue a poner el dedo con los judíos. Así de malagradecidos somos algunos. Así de malagradecidos somos aquellos que después de haber recibido un favor de Dios, nos vamos, nos retiramos, hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana, y de remate andamos hablando mal de las iglesias. Andamos hablando mal de gente y media, de pastores que aquí. Yo le pago la vida a todos los pastores de ahí de San Francisco. Yo he escuchado gente que se dice y se jacta de. Yo por eso no creo en todo eso mentirosos. Amén, no creen en los mentirosos, creen en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Qué le pudo haber pasado a este hombre después? Quizás no fue una parálisis, quizás pudo haber sido una reumatiz, lepra, qué sé yo. La Biblia no nos dice para que usted y yo no vengamos al Evangelio por miedo. Ay, no hay que ser. Si estaba paralítico, lo sanó, fue mal agradecido y después le cayó un rayo, mejor me acerco yo también, no voy a hacer que me caiga otro a mí. ¿Por qué la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó con este hombre? Porque quiere que usted y yo quede en nuestra conciencia
si vamos o no vamos a ser agradecidos con Dios después de haber recibido un milagro. Amén. Amén. Oremos.